Buenos días, mi nombre es Leandro Sebane, soy el director de la Diplomatura en Ecografía en Emergencias y Áreas Críticas y vamos a iniciar nuestra diplomatura con la primera charla referida a las bases físicas de la ultrasonografía. En el día de hoy vamos a ver esos 6 puntos, algo de historia. En el año 1870, Galton, que fue un físico, investigó los límites de la audición humana, fijando la frecuencia máxima a la que podía oír una persona. De hecho, fabricó un silbato para controlar a sus perros que emitía una frecuencia de más de 20.000 Hz. La ultrasonografía se le llama a todas esas ondas mecánicas no audibles que van a más de 20.000 Hz. Por lo tanto, las ondas sonoras audibles para el ser humano va de 10 a 20.000 Hz. También algo de historia, las primeras fuentes artificiales de ultrasonido aparecieron en 1880 con los hermanos Jacques y Pierre Curie, que fueron los primeros en descubrir el efecto piezoeléctrico o cambio de distribución de las cargas eléctricas de ciertos materiales cristalinos tras un impacto mecánico. Se ganaron los dos hermanos en 1903 el Premio Nobel de Física por descubrir el efecto piezoeléctrico. Langevin nació en Francia en 1872 y lo empleó durante la Primera Guerra Mundial para sondeos subacuáticos, realizando un sencillo procesamiento de las ondas y sus ecos. Bueno, aquí en esta foto histórica vemos que estos genios físicos siempre se juntaban en algún lugar de Europa. Aquí lo vemos a Einstein, a Paul Ehrenfest, a Langevin, como recién vimos, y otros más, unidos en Holanda en 1920. Richardson y Fessenden en 1910 idearon un método para la localización de iceberg con un procesamiento similar al utilizado hoy en día, que es a través de impulsos. Esta es una publicación donde dice la amenaza del Titanic, por qué los barcos siguen chocándose con iceberg, ¿no? Bueno, básicamente el 14 de abril de 1912 el Titanic, por falta de monitoreo, no detecta un gran iceberg en el cruce del Atlántico y sufre una fractura y un hundimiento. Por más que ya estaba la detección de iceberg en 1910, pero todavía no se había instalado de forma estandarizada en todos los barcos, y el Titanic sale a hacer ese gran recorrido sin materiales nuevos para navegación y poder detectar estos icebergs. Floyd Firestone, entre 1933 y 1942, aplicó el ultrasonido a la industria y a la inspección de materiales. De hecho, hoy en día se utiliza para detectar si hay fracturas en diferentes materiales. Y bueno, esto es simplemente una portada de una revista de marzo de 1955, la revista Electronics, donde muestran como una gran novedad sobre la utilización de la ultrasonografía para detectar cáncer tiroideo. Algo de fundamentos de la ecografía: el sonido es una onda mecánica que viaja en línea recta, obviamente requiere un medio para poder transmitirse, y las ondas lumínicas son electromagnéticas. Entonces veamos cómo el sonido es el resultado de una energía mecánica que genera una onda de tipo sinusoidal, y abajo estamos viendo la onda de la luz. Bien, vamos a hablar un poco de la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y amplitud. La velocidad es la rapidez por la cual viaja la onda mecánica a través de un medio, se mide por centímetro por segundo. Está determinado obviamente la velocidad por la densidad
por donde pasa esta onda mecánica. En nuestro cuerpo la velocidad del sonido va a 1500 metros por segundo. Si a ustedes les parece si eso es mucho, fíjense que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La luz solar, por esa gran velocidad, a pesar de todo, como estamos a 150.000 millones de kilómetros de distancia, si el Sol explotara y no hubiese más incandescencia, tardaría recién 8 minutos y 19 segundos para que nosotros nos demos cuenta que el Sol ya no existe. La longitud de onda es esta onda de presión que se propaga por desplazamiento físico, es una onda sinusoidal, como les decía, y es la distancia entre dos puntos en una curva de tiempo-presión, como vemos ahí la flecha. La frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, por lo tanto un ciclo es un hertz, después tenemos los kilohertz y los megahertz. El ultrasonido en la aplicación diagnóstica se utiliza frecuencias aproximadamente de 2 a 15 MHz. Estos son diferentes modelos de frecuencias, donde vemos arriba a la izquierda una frecuencia de 110.000 Hz, por lo cual si aumentamos la frecuencia, es decir, los ciclos por segundo, como vemos abajo a la derecha, de 880.000 Hz. Por lo tanto, las frecuencias bajas son frecuencias graves que penetran bien, pero tienen poca definición. En cambio, las frecuencias elevadas son frecuencias de muy alta definición, frecuencias muy agudas, donde tienen muchísima definición, pero muy poca penetración. Bien, este es un test donde se determinan las frecuencias. Empieza con frecuencias audibles bajas, graves, y de ahí las frecuencias empiezan a ir aumentando hasta hacerse bien agudas. Nótese que hasta unos 15.000 Hz probablemente todos estemos escuchando estas altísimas frecuencias. Y prácticamente a partir de los 18.000 a los 20.000 Hz, casi ya nadie está escuchando estas altísimas frecuencias de sonido. Recordar que a partir de los 20.000 Hz son frecuencias inaudibles o llamadas ultrasonido. Bien, por lo tanto, esto es un resumen donde dice bajas frecuencias penetra mejor el sonido, logran llegar a mayor distancia, pero tienen menor resolución. Y las altas frecuencias tienen mucha más absorción, por lo tanto llegan a menor distancia, pero tienen una mayor resolución la imagen. Entonces en esta imagen a la izquierda, con ultrasonidos de menor frecuencia, por ejemplo 3,5 MHz, vemos que el hígado tiene una imagen dentro de todo nítida, se ve muy bien la última parte donde está el diafragma. En cambio, si aumentamos la frecuencia del traductor a 5 MHz, como la imagen de la derecha, el hígado lo vemos con una definición mucho mayor, pero penetra menos porque es más absorbida y por lo tanto la última parte del hígado del diafragma tiene menor definición. Esto es el ultrasonido en los animales. Fíjense que hay muchos insectos como el mosquito, mariposas, moscas, cucarachas, tienen una audición ultrasensible de altísima frecuencia y uno de los que más oyen a estas altas frecuencias son los delfines, que llegan casi hasta 180.000 Hz, es decir, frecuencias altísimas audibles por estos animales. La amplitud es la llamada intensidad,
representa por la altura de la onda y la amplitud o la intensidad decrece con el incremento de la profundidad, ¿no? Fíjense la onda azul, que tiene una intensidad muy importante, pero a medida que va penetrando, por ejemplo, nuestro hígado, la amplitud va disminuyendo porque empieza a haber absorción del medio, por lo tanto la intensidad va a ir disminuyendo. Bien, por eso la propagación del sonido va a depender de los tejidos, es decir, de la propiedad de estos y la resistencia del medio a la compresión. Entonces la velocidad de propagación, repetimos, en nuestro organismo es aproximadamente 1500 metros por segundo. Bien, gran parte de la información necesaria para generar una imagen depende de una medición precisa del tiempo. El tiempo que tarda en regresar el eco, la profundidad de la interfase, la velocidad de propagación del sonido en los tejidos. Vamos a ver la reflexión. Está determinada por el tamaño y la superficie de la interfase que los refleja. Hay reflectores especulares, como es el diafragma, la vejiga, el endometrio, y reflectores difusos. Los ecos creados por las interfaces son dispersos en todas las direcciones, como puede pasar en el hígado, como es un órgano sólido que de por sí es un reflector. Entonces, la reflexión sería como una imagen en espejo, es decir, la emisión del ultrasonido atraviesa un tejido y hay algunos ecos que van a ser reflejados. De esta forma va a mostrar como si fuese una imagen en espejo, como vemos ahí hacia la derecha, como esta imagen que está en el hígado, como si fuese esta imagen, se refleja de forma fantasma a través del diafragma. Acá vemos esta imagen como vemos el vaso y el diafragma. Y acá nuevamente vemos el vaso, es decir, vemos la misma estructura que está reflejada. Esa es la propiedad de la reflexión del ultrasonido que pasa por un medio, que es el vaso, a través de otro medio muy refringente y hace una duplicación de la imagen. Ahora vemos la refracción. Cuando el sonido pasa de un tejido con una determinada velocidad de propagación acústica a otro, con otra velocidad menor o mayor, puede ocurrir un cambio en la dirección. Por lo tanto, como vemos que la luz también tiene una refracción, el ultrasonido también viene con una dirección, con un ángulo, y de repente, a través de otro tejido, la refracción hace que esa onda de ultrasonido se desvíe y deforma mi imagen. Bien, algún ejemplo aquí de la refracción. Cuando nosotros insonamos, la pared abdominal atraviesa el ultrasonido los rectos anteriores y genera una refracción, como vemos aquí, del ultrasonido, generando una falsa imagen que es una doble arteria aorta. Eso es producto de esta característica del ultrasonido que pasa de un tejido de alta velocidad a otro tejido de menor velocidad. Esta otra imagen que es un ganglio en el tejido celular subcutáneo, a través de la refracción hace que genere como una sombra en los bordes. Esto es también una imagen fantasma generada por el efecto de la refracción. Cuando pasa el eco de un tejido más bien sólido y rígido a un tejido mucho más blando, como puede ser la parte muscular. La atenuación es el debilitamiento progresivo de nuestra onda y es el resultado de la absorción, la dispersión y la reflexión. Va a depender de la frecuencia como la naturaleza del medio que atraviesa la onda de ultrasonido. Entonces hay un debilitamiento progresivo de la onda del sonido y entonces la atenuación, repetimos, va a depender de la reflexión, de la dispersión y la absorción. Es un gráfico el que tenemos aquí, donde va a mostrar
específicamente cuáles son los diferentes tejidos que generan mayor atenuación. Y como vemos acá, el que genera mayor atenuación del ultrasonido es el aire. Posteriormente el hueso genera atenuación y después el músculo. Algo de terminología, ¿no? Como cuando hablamos en resonancia magnética, hablamos de intensidad, o en tomografía hablamos de densidad, acá en ecografía hablamos de ecogenicidad. Entonces, hablamos de una imagen, y ¿cuándo es una imagen hipoecogénica? Cuando en el interior de la estructura existen interfaces de menor ecogenicidad con respecto al medio que lo circunda. Una imagen es hiperecogénica cuando hay una interfase muy ecogénica, muy brillante, con respecto al medio que lo circunda. Una imagen isoecogénica es cuando la interfase de la imagen, que está aquí, es muy similar al tejido que lo rodea. Y finalmente hablamos de una imagen anecogénica cuando el ultrasonido atraviesa el medio sin interfaces reflectantes en su interior. Por lo tanto, no genera ecos, no vuelve la imagen al traductor y se traduce como color negro, por lo tanto se le llama imagen anecogénica. Hay artefactos del ultrasonido que es importante conocerlos, que son el refuerzo sónico posterior, la sombra acústica y la reverberación. Vamos al refuerzo sónico posterior. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí tenemos una imagen redondeada, anecogénica, y posterior a esta imagen redondeada vemos como un refuerzo sónico posterior. Es decir, que esta imagen líquida, que es la vesícula, hace un efecto de lupa, generando un gran refuerzo brillante blanco posterior de la imagen. Lo mismo aquí, esta imagen que es la vejiga anecogénica, vemos en su parte posterior como todos los ecos pasan de largo y generan una gran imagen brillante. Otras imágenes de refuerzo sónico posterior, como es esta imagen redondeada, que tiene líquido, por lo tanto genera el refuerzo posterior, o esta otra imagen, ¿sí? También que genera un refuerzo sónico posterior, por lo tanto interpretamos que esta imagen tiene contenido líquido. Y lo mismo el video que ahí les estoy mostrando, donde hay una imagen de un ovario, que es el ovario izquierdo, y tiene un folículo dominante, por lo cual genera un refuerzo sónico posterior. Bien, con respecto ahora a la sombra acústica, otro artefacto, donde acá en este caso vemos una imagen quizás levemente hiperecogénica de un lado y del otro, y lo que genera es la falta de paso de los ecos a posterior, por lo tanto se llama sombra acústica. Lo mismo acá, vemos una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior, que sería una litiasis vesicular. De hecho, identificamos que esta es la vesícula y acá posterior hay un refuerzo sónico. Entonces tenemos el refuerzo sónico de la imagen líquida y la sombra acústica de la imagen cálcica hiperecogénica. Y después, en este video que vemos ahí, estamos viendo una vesícula enferma, una linda colecistitis, una pared muy engrosada, y vemos todas múltiples imágenes litiásicas con mucha sombra posterior. Bien, sombra acústica. Estamos viendo aquí esta imagen hiperecogénica, que es un lito dentro de un quiste renal, y como estamos viendo que a posterior de esa imagen quística tiene la sombra posterior, la sombra acústica. ¿Sí? Y acá una imagen quística con el refuerzo. Vamos a otro artefacto del ultrasonido, que es la reverberación, que es la multiplicación fantasma de una imagen, como aquí una imagen metálica que está multiplicándose a lo largo del tejido,
o acá esta imagen del cartílago, cómo se multiplica, cómo reverbera de forma fantasma dentro del aire de la vía aérea. También reverbera muy bien las pleuras, acá están las dos pleuras, la visceral y la parietal, y cómo reverbera de un lado hacia otro, de forma equidistante. Es decir, este pulmón es un pulmón sano porque hay reverberación de la pleura. Estas se llaman líneas A. Vamos a ver qué pasa con la instrumentación, ¿sí? Bien, hay un traductor que convierte una forma de energía eléctrica a una energía mecánica. Tiene dos funciones, ¿no? Convierte la energía eléctrica en pulsos acústicos que son enviados al paciente y del paciente son reflejados nuevamente al traductor. Es decir, el traductor emite y recibe. Hay traductores mecánicos sectoriales, casi están en desuso, y todo el resto son traductores eléctricos, pueden ser lineales, convexos o endocavitarios. Ahí tenemos una imagen típica, hacia la izquierda el convexo, el lineal en el medio y el sectorial hacia su derecha. En general, los traductores convexos emiten baja frecuencia, pero penetran bien, utilizados para el abdomen, y los traductores planares o lineales, como se muestra ahí en el medio, hacen emisión de altas frecuencias para tener buena definición, como puede ser el cuello o un absceso en pared abdominal. Bueno, básicamente los traductores tienen un efecto pizoeléctrico, donde tienen cristales de cuarzo, por lo cual una onda eléctrica los hace vibrar, y de esa forma estos cristales, al golpearse entre ellos, emiten alta frecuencia. Esta alta frecuencia de ultrasonido se dirige hacia el lugar de emisión y también hace recepción de las imágenes que rebota del tejido hacia el traductor. Bien, tenemos diferentes modos en la ecografía, como es el modo A, que hoy por hoy no se utiliza, el modo B, que es el modo brillo, el modo M, que es la imagen de movimiento o dinámica, y el modo de localización, que es el modo Doppler. El modo B o el modo brillo o el 2D es la imagen con ultrasonido convencional, se basa en la transmisión, detección y representación de ecos pulsados, que genera básicamente una imagen anatómica. El traductor emite el ultrasonido y las diferentes interfaces hacen que refleje y vuelva nuevamente al traductor para generar esta imagen. Vemos que básicamente es una imagen anatómica, como vemos aquí, que está el páncreas, lo mismo aquí que está el páncreas, aquí que está la vena esplénica, aquí está la vena esplénica, parte del lóbulo hepático izquierdo, como se ve en el lóbulo hepático izquierdo. Entonces fíjense que es una imagen prácticamente anatómica. Esto es un poco más de la explicación de cómo el traductor genera el ultrasonido y con los ecos, es decir, con el ultrasonido que rebotó de esta imagen, hay una detección, un mapeo de intensidad y un postprocesamiento para determinar la diferente imagen que estamos insonando. Eso lo determina en función de diferentes colores grises. El modo movimiento se utiliza para detectar estructuras del corazón y el pulmón. Representa un registro de tiempo-posición, representa cómo varía una línea de eco en función del tiempo. Fíjense el modo M a través de un corazón fetal, es decir, este es el modo B. Pasamos el caliper por el corazón fetal y vemos cómo se visualiza a lo largo del tiempo la imagen B que estamos insonando. Y de esta forma sacamos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal. Aquí vemos el corazón de un adulto con taquicardia,
modo B a la derecha, modo M a la izquierda. Sirve, por ejemplo, para sacar una fracción de acortamiento. Medimos el diámetro diastólico, el diámetro sistólico, y de esa forma sacamos la fracción de acortamiento del corazón del paciente. Después tenemos ecografía Doppler, que vamos a hablar un poco de estas características. El efecto Doppler, tenemos el ejemplo de una ambulancia, que ese es el punto rojo, que emite una señal de una determinada frecuencia y se encuentra en movimiento. El conductor de la ambulancia, la frecuencia la va a escuchar siempre de forma constante, pero el observador, que es el punto verde, que está afuera de la ambulancia, posee una frecuencia variable, siendo más agudo cuando la ambulancia se acerca y más grave cuando se aleja. Fíjense, frecuencias muy altas cuando la ambulancia se acerca al observador y frecuencias más bajas, más graves, cuando la ambulancia se aleja. Eso es el efecto Doppler. Bien, la señal Doppler color, se emite un haz ultrasónico continuo, el traductor recibe el haz reflejado y se determina electrónicamente el cambio de frecuencia producido por el efecto Doppler. Por lo tanto, ahí ven la fórmula como el efecto Doppler es 2 veces la función tiempo por la velocidad por el coseno. ¿Sí? Por lo tanto, de esa forma se determina cómo cambia la frecuencia de la imagen reflejada que está en movimiento. Entonces tenemos un Doppler espectral, un pulsado, un color y un angiopower. Este es el Doppler color, donde vemos arriba a la izquierda que hay 2 imágenes en color, una rojo y otra azul. Lo que tenemos que darnos cuenta es la escala que tenemos acá al lado. Entonces, todo lo que se acerca al traductor, el equipo lo va a traducir de color rojo, y todo lo que está en movimiento que se aleja del traductor lo va a traducir de color azul. Por lo tanto, como vemos acá, la dirección de este flujo va desde acá, de profundidad, hacia la superficie, porque se está acercando, y este otro flujo va desde la superficie hasta la profundidad. Coincide que acá esto es una sangre arterial oxigenada y esto es la vena yugular desoxigenada. Entonces, el color Doppler determina dirección del flujo. Lo mismo que acá, ¿sí? Tener en cuenta que hay un botón que es el botón Invert y lo que hace es cambio de posición de los colores. Por lo tanto, aquí todo lo que se acerca es azul, todo lo que se aleja es rojo. ¿Sí? Coincide que esto se está acercando, azul, y esto se está alejando, es rojo. Entonces, tener en cuenta cómo está la escala de los colores para saber qué se acerca y qué se aleja. Aquí tenemos un corte longitudinal de la arteria aorta, donde tenemos el tronco celíaco, primera rama, y la segunda rama, la mesentérica superior. Si le ponemos el Doppler, que es lo que estamos viendo, rojo se acerca, por lo tanto, la dirección de este flujo sanguíneo va desde acá de la cabeza hacia acá, hacia los pies. Por eso el equipo lo pinta de color azul, porque se está acercando. Lo mismo que acá, tenemos un vaso, que es la aorta, y acá la vena cava. Acá por casualidad pinta rojo la aorta y la vena cava inferior azul. Pero si nosotros vemos aquí, hay otro vaso, que es la vena esplénica, que como viene desde acá abajo hasta acá arriba, se acercó, entonces el aparato lo tiñó de color rojo, y acá se aleja, por lo tanto el aparato lo pinta de color azul. Es decir, un mismo vaso con diferentes colores, por la dirección que muestra el sentido de la vena esplénica en este caso. Tenemos el Doppler potenciado o angiopower, que es una técnica más avanzada e ultrasensible para determinar el flujo sanguíneo, sobre todo en vasos muy pequeños. Como vemos aquí, esto no sabemos bien qué es, estamos en el celular subcutáneo, no sabemos si es un absceso, le pusimos Doppler color y no tiñó nada,
pero le ponemos el Doppler potenciado o el angiopower y vemos que hay una mínima cantidad de flujo. Por lo tanto, determinamos que esto es una adenomegalia. El angiopower no determina dirección, solamente determina pequeños movimientos, pequeños flujos. Bien, aquí tenemos Doppler color, una sección del cuello, lóbulo tiroideo, izquierdo, vena yugular y arteria, carótida común. Vemos con el angiopower cómo realza mucho mejor el flujo y vasos que hay acá abajo que el Doppler color no lo detecta, pero sí lo detecta el angiopower. El Doppler espectral exhibe las mediciones de flujo de manera gráfica en función de la distancia recorrida por unidad de tiempo. Determinamos la velocidad de flujo de forma cuantitativa, la dirección de flujo, el ensanchamiento espectral, que es el rango de frecuencias en un momento determinado. Fíjense aquí entonces tenemos tres modos, el modo B, modo color y modo Doppler color y modo Doppler espectral. Entonces estamos insonando, fíjense la escala que nos dice entonces que lo que se aleja es rojo, por lo tanto la dirección de flujo va de acá hacia acá y genera este espectro con estas velocidades. Esto se llama flujo trifásico. Tiene una fase positiva, una fase negativa y otra fase positiva. En cambio, esto representa, a una arteria, por ejemplo, femoral. En cambio, esto que es la carótida, vemos como el espectro es monofásico, es decir, tiene una sola fase positiva. El flujo avanza de forma continua. Esto para que tengan un poquito más en cuenta, como hay dos carótidas aquí. Una es la carótida interna, donde tiene mucho flujo, con una diástole muy importante, y esta es una carótida externa, donde tiene aquí una melladura, y ya el flujo diastólico no es tan importante. Por lo tanto, la carótida externa va hacia los músculos del cráneo, de la cara, en cambio la carótida interna va hacia adentro de nuestro encéfalo. Bien, el intrasonido en emergencias, la velocidad tiene que ser rápida, el cuidado del paciente es la prioridad, siempre hacemos la ecografía en un ambiente caótico con mucha gente, movimiento y equipos por todos lados, el espacio, la realidad que está limitado y hay numerosos usuarios que deberían aprender el ultrasonido. Entonces hay que realizar un entrenamiento. El equipo tiene que ser portátil y de tamaño pequeño. La calidad de la imagen tiene que ser buena de estos equipos. Tiene que tener una velocidad de uso, fácil de uso, durabilidad, al menos 2 años se requiere que cada equipo de estos portátiles funcionen. Y tiene que ser de fácil soporte. Y el costo de inversión es bajo. Este es un equipo Mindray, que es un equipo portátil, donde se prende rápidamente, es de transporte, pesa solamente 5 kilos, tiene batería y una pantalla muy buena de 12 pulgadas. Vamos a ver a los planos de exploración. Hay dos planos básicos de exploración, que es el plano transversal y el plano longitudinal. Vamos al plano transversal, donde vemos aquí una imagen como una tomografía, que es decir, que se ve desde los pies, donde el traductor está de forma transversal. Entonces vemos que esta parte de la izquierda de la pantalla es la derecha del paciente y esta parte derecha de la pantalla es la parte izquierda del paciente. ¿Sí? Plano transversal. Después está el plano longitudinal sagital, donde giramos el traductor 90 grados de forma horaria y vemos entonces cómo la parte izquierda de la pantalla es la parte cefálica, la parte derecha de la pantalla es la parte caudal. ¿Sí? Plano longitudinal sagital. Y el plano longitudinal coronal divide a la persona en una parte anterior y una parte posterior, donde vemos perfectamente bien cómo identificamos los segmentos 6 y 7 del hígado y el riñón derecho.
Hay una secuencia, como cuando vemos una radiografía de tórax, hay una secuencia para hacer un chequeo abdominal, una insonación abdominal, por ejemplo en el EFAST, donde vemos una vista subsifoidea, el cuadrante superior derecho, el izquierdo, la pelvis y los vértices pulmonares. Vamos a ver unas pequeñas imágenes. Ventana subsifoidea, se ve muy bien apuntando hacia arriba, hacia el mediastino, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. No tiene derrame pericárdico. Posteriormente apuntamos un poquito más vertical y vemos muy bien entonces la aorta y vemos acá el páncreas y el tronco de la primera rama abdominal, que es la arteria, el tronco celíaco. Aquí, el tronco celíaco. Un poquito apuntamos más hacia abajo, donde vemos ya la segunda arteria, la segunda rama de la aorta abdominal, que es la mesentérica superior. Vemos muy bien el páncreas y la vena esplénica. Y acá arriba vemos el antro pilórico. Giramos 90 grados, nos vamos en longitudinal, vemos muy bien entonces la aorta, vemos el tronco celíaco y la mesentérica superior. Obviamente acá está la cabeza del paciente y acá están los pies. Nos vamos al cuadrante superior derecho, a una línea axilar media, donde vemos muy bien el hígado, el diafragma y el riñón derecho. Si hay que ver líquido libre, hay que encontrarlo en esta parte que es llamado el espacio de Morrison. ¿Sí? Ahí, espacio de Morrison. Nos vamos al cuadrante superior izquierdo, vemos muy bien el vaso, el diafragma, el riñón izquierdo, ya desde una línea axilar posterior. Y vemos aquí muy bien el receso espleno-renal. No hay líquido libre. Posteriormente nos vamos a la pelvis, donde vemos el hipogastrio, vemos muy bien la vejiga, no hay líquido a su alrededor, tenemos la imagen anecogénica y el refuerzo acústico posterior. Giramos 90 grados, nos pusimos en longitudinal, sagital, vemos la vejiga, acá vemos el útero y acá está el Douglas. Esta sería la cabeza del paciente y estos los pies del paciente. Finalmente nos vamos a los vértices pulmonares, donde vemos muy bien las dos pleuras, la parietal y la pulmonar, las costillas, la sombra de las costillas y el sliding. Significa que no tiene neumotórax el paciente. Es decir, este camino de hormigas que va y viene porque las dos pleuras están frotando. En conclusión, el ultrasonido es una onda mecánica. El tejido que más atenúa es el aire, después es el hueso. La frecuencia alta tiene muy buena definición, pero poca penetración. Lo inverso con las frecuencias bajas, tienen buena penetración, pero poca definición. Acuérdense de las imágenes isoecogénicas, hiperecogénica es blanco e hipoecogénica es gris y anecogénica es negro. La secuencia recomendada de exploración es el hipogastrio, después en una examinación EFAST, después el cuadrante superior derecho, en línea media axilar, cuadrante superior izquierdo, en la línea axilar posterior, pelvis y después vértice. Algo de los botones, 6 botones básicos que ustedes tienen que saber de su equipo. El primer botón es qué tipo de modo vamos a utilizar. Modo B, modo M, modo color. Vamos a utilizar el botón de la ganancia. Le damos más brillo o menos brillo en nuestra pantalla. El botón de freeze, principalmente para poder medir con este botón de caliper, sea medir la aorta, sea un derrame pleural. Después tenemos el botón de la frecuencia, es muy importante saber porque si tenemos un paciente con tejido celular subcutáneo muy grande u obeso, tenemos que apretar frecuencias y bajarlas. Si está en una frecuencia 5, bajar a frecuencia de 3,5. Y el último botón de profundidad. Hay veces que tenemos que alejarnos la pantalla porque no estamos viendo muy bien el diafragma y si hay derrame o no pleural, por ejemplo. Bien, en la pantalla específicamente tenemos múltiples números, pero sabemos que la F representa la frecuencia. Acá tiene una frecuencia de 5,
con la H, que es la armónica, después ya vamos a ver qué significa, la ganancia, la G, ¿sí? Y después el foco es este triángulo, que es importante modificarlo, porque si queremos ver una imagen que está acá abajo, tenemos que este foco bajar para poder determinar bien qué características tiene. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.